Muy buenas noches y bienvenidos a Grial del Tiempo. Hoy, como podéis ver, en un espacio nuevo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? Sí, pues nada, hemos coincidido esta vez y hemos creído que estaría muy bien, ¿no? Ahora que Fran está por aquí, de paso por España, poder hacer este capítulo pues personalmente, ¿no? Los dos juntos. Y bueno, vamos a celebrar un evento, ¿no? Un aniversario, digamos, en este caso, pues coméntanos, Fran. Sí, estamos ya finalizando noviembre y precisamente es en estos días, el día 28 de noviembre del año 1520, cuando se produjo un hecho muy interesante para la navegación marina, que es el descubrimiento y el paso por el hoy en día conocido Estrecho de Magallanes, cuando las naves de la Corona de Castilla, capitaneadas por Magallanes, cruzaron ese territorio de América del Sur y llegaron ya al Océano Pacífico. Eso es, no es el aniversario que se celebra comúnmente, ¿no? Que sería la finalización del viaje en sí, que es fue en septiembre del 1522, pero bueno, en este caso pues es el descubrimiento y cruce de ese estrecho pues tan importante. Así que nada, vamos con ello. Si quieres, Fran, entramos un poco en antecedentes y luego ya explicamos el viaje al completo. Sí, perfecto. Vamos a, como sabéis, nos gusta estructurarlo siempre, poner un poco el contexto, hablar de los antecedentes, haremos luego el viaje, dividido en dos grandes partes que ya veréis más adelante, y bueno, luego como siempre pues podemos finalizar con unas curiosidades. Y bueno, empezamos con el antecedente, ¿no? Antes de nada tenemos que hablar de la importancia que tenían en el siglo XV y bueno, incluso siglo XIV y obviamente siglo XVI, tanto la corona de Castilla, la monarquía hispánica, como el reino de Portugal, ¿no? Ambos territorios tenían desde hacía ya siglos diferentes contiendas, tenían diferentes disputas. Quiero remarcar esto muy importante, que ya desde el año 1373 Portugal estableció una alianza con Inglaterra, una alianza que sigue vigente hoy en día y que en parte también nos explica, digamos, pues por qué nunca realmente ha habido esa unión entre Portugal y España, ¿no? Dos países hermanos, dos países en la misma península. Bueno, ya vemos como desde muy al principio, digamos, Portugal siempre se posicionó al favor de Inglaterra, y Inglaterra, como todos conocemos, es uno de los mayores rivales. Pero estamos hablando de los dos titanes, ¿no? De la época de la exploración marítima de Portugal y de Castilla, ¿no? Realmente sería como si hoy en día dijésemos Estados Unidos y China, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son las potencias de aquel momento. Y bueno, pues estaban en ese tipo de relaciones un poco tensas, ¿no? Castilla estaba tirando más para el descubrimiento de la zona de América, ¿no? Desde el descubrimiento en 1492, y Portugal pues tenía su ruta, ¿no? Su ruta por rodeando el Cabo de Buena Esperanza y llegando hasta las zonas, ¿no? De Asia, de las especias. Y bueno, pues tenían ese tipo de relación y se reguló, ¿no? Se reguló en 1494, si nos quieres hablar un poco del Tratado de Tordesillas. Sí, sin duda. Es quizá uno de los tratados más importantes porque fue, digamos, el primer tratado que dividió el mundo, ¿no? Entre dos potencias europeas, como eran Portugal y Castilla, también, digamos, auspiciado, ¿no? por el Papa Borgia, Alejandro VI, ¿no? Alejandro VI. Si no me equivoco, perfecto. Sí. Y bueno, precisamente fue en este tratado en donde se decidió dividir una parte del mundo conocido a favor de la corona de Castilla, de España, y una parte, digamos, la parte más africana, ¿no? Hacia el este, a favor de Portugal, ¿no? Sí. Por eso hoy en día también podemos encontrar, por ejemplo, antiguas colonias, ¿no? Antiguos lugares donde los portugueses estuvieron, como Angola, en lo que sería la costa occidental, o Mozambique, luego en la costa oriental. Y como quien dice, pues se repartieron el mundo, se trazaron una línea en el mapa conocido hasta ese momento, que bueno, no era gran cosa comparado con lo que se conoce hoy. Trazaron esa línea y se partieron el mundo en dos entre estas dos potencias, y por eso pues eso, ¿no? Hay partes de Brasil que cayeron en control portugués, y el resto de la mayor parte de América pues en control castellano. Así que nada, simplemente antecedentes, acabar de concretar ese objetivo final, pues sería esa otra ruta, ¿no? El objetivo de una posible expedición, descubrir un camino nuevo a esa zona de las especias, que Portugal ya tenía su camino, bordeando África, y bueno, pues había que buscar, ¿no? Otra manera de llegar.
Y de esta manera pues nos iniciamos con Magallanes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Magallanes, Fran? Sí, 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 exacto. Tú lo has comentado, ¿no? El motivo principal es entender el mundo está dividido en dos y entonces, bueno, la Corona de Castilla se crea un proyecto para intentar alcanzar esta zona de las especies, bueno, cruzando América por el sur. Este primer proyecto, curiosamente, fue ofrecido al rey de Portugal, Claro. por Magallanes, digamos que fue el instigador de este proyecto, ¿no? De este viaje. Fue rechazado por Portugal y más tarde fue vendido Sí. a Carlos I, Sí, a un porque, joven Carlos I con 18 años, si no recuerdo. porque Magallanes es portugués, o sea, al final, hoy en día le conocemos aquí en España como Magallanes, pero su nombre original, su nombre real, es Fernão de Magalhães, ¿no? Perdonadme mi acento portugués, ¿no? Pero no deja de ser su nombre original y luego en cada país, pues después de la hazaña y de hacerse conocido, pues cada uno le conoce por su nombre traducido, ¿no? Digamos aquí es Magallanes, en latín sería Magellanus, en francés también lo llaman pues, de su manera, ¿no? Pero no deja de ser un personaje portugués inicialmente. Sí, 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 exactamente, ¿no? Y entonces algo muy interesante es, bueno, esta, digamos, lo queremos decir casualidad, o sea, visión, ¿no? Un visionario, como antiguamente, bueno, los reyes católicos fueron también respecto al viaje de América, digamos, era una especie de, bueno, no sé decirlo, Steve Jobs o Elon Musk, ¿no? De la época, unos visionarios que lo tenían claro y gracias a esta gente, pues, pudieron, digamos, realizar estos viajes. Muy interesante también, hay que tener en cuenta esto, que en su momento Magallanes fue tratado como un traidor por la corona de Portugal, por los portugueses, a pesar de que hoy en día es un héroe nacional, que también llegaremos a ese apartado, al principio fue lógicamente tratado como un traidor, pues porque bueno, no ofrecía su viaje a Portugal, no lo querían, pero se lo vendía a los españoles, ¿no? A Castilla. Entonces, sí, esa sería, digamos, la figura de Fernando Magallanes, un gran navegante que se embarcó en esta aventura. Muy interesante, ¿no? Ese paralelismo entre los dos viajes, ¿no? El del descubrimiento de América y este nuevo viaje. Por todo, ¿no? Porque primero se ofreció a otros países por un personaje que no es español, o bueno, en el caso de Colón sí que lo es, pero había dudas, ¿no? En algún momento hubo dudas de si podía ser italiano, si podía ser quizás de otra nacionalidad. Acabaron vendiendo el proyecto a Castilla, ¿no? Que son los que realmente al final apostaron por estos proyectos tan arriesgados y que se demostró, pues eso, se demostró que realmente era una visión muy interesante y que acabaron teniendo razón. Y nada, pues con esto con esta pequeña introducción, antecedentes y hablar un poquito de Magallanes, podemos iniciar este viaje, ¿no? Sí, sí, ya habéis visto un poco lo que son los antecedentes y ahora vamos a hacer el viaje y el viaje lo vais a entender, vamos a hacer dos grandes partes. La primera nos puedes explicar perfectamente cómo fue el viaje, digamos, desde España hasta ese estrecho de Magallanes y un poquito más adelante que veremos. Y luego hablaremos también qué pasó ahí, ¿no? Si se terminó ahí el viaje, si volvieron por un lugar, por el otro. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezó esta aventura? Pues sí, nada, como todos los viajes en esta época, como el de Colón también, pues comienza todo en Sevilla, ¿no? En Sevilla, esa casa de las contrataciones, ¿no? En la que se gestionaba todo este dominio del Atlántico. Se inicia el viaje, se le dan a Magallanes para su expedición 5 naves inicialmente, veremos cuántas consiguen terminar. Y se inicia este viaje, en principio. Como decíamos, ¿no? Hay este ambiente un poco de guerra fría con Portugal. Portugal está en contra de este viaje. También los castellanos vigilan de cerca a Magallanes porque al final no deja de ser un portugués y por lo tanto se introducen también personajes en la tripulación para que le controlen. Personajes de cierta importancia en Castilla. Pero bueno, en cualquier caso se inicia este viaje. De Sevilla se baja por Guadalquivir, se llega a Sanlúcar de Barrameda. De Sanlúcar ya se parte hacia las Canarias, como en todos estos viajes, ¿no? Ya desde la experiencia en América, pues se parte de Canarias y de Canarias se llega hasta el continente. En este caso, el primer contacto con el continente es Brasil, en Río de Janeiro. Y nada, desde este punto lo que hay que hacer, aquí un poco, ¿no? Radica esa dificultad, es ir bajando. En este caso bajaban por Río de la Plata, que ya era conocido en cierto modo por los exploradores españoles, ir bajando hasta encontrar un posible cruce que hasta ese momento no se había encontrado. Hoy en día se realiza mayormente por el canal de Panamá, pero claro, en ese momento pues evidentemente no existía.
y había que encontrar una manera de llegar al Pacífico, que en ese momento no se conocía como Pacífico, ahora veremos. Y bueno, pues es lo que van haciendo, ¿no? Estos avezados exploradores van cruzando, ¿no? Van cruzando todo el continente, van viendo, ¿no? Las desembocaduras de los ríos, van probando, ¿no? A ver si podrían ser un posible cruce hacia el otro lado. Y bueno, lo que hacían era probar el agua de la desembocadura para ver si era salada, ¿no? Porque las desembocaduras de los ríos tenemos que el agua es dulce, pero si no es un río y fuese un cruce del continente, pues tendríamos este agua salada. Y finalmente dan con una desembocadura que el agua es salada, deciden arriesgarse y bueno, a pesar de que es una especie de laberinto, ¿no? Es una especie de laberinto ahí a través del continente, lo consiguen cruzar en unas pocas decenas de días, en 30 y algo, 40 y algo días, hacen este cruce. Y tenemos el día, ¿no? de este aniversario que estamos celebrando hoy, que es el 10 de agosto de 1519. No, perdón, esto fue la salida del viaje, que no lo hemos comentado. El 10 de agosto de 1519 es la salida del viaje de Sevilla y tenemos el 28 de noviembre de 1520 en el que se cruza el estrecho de Magallanes y se ve por primera vez el Pacífico. Y de hecho este nombre lo pone... Antes de que entres con este tema, porque me parece apasionante y creo que es importante también, ¿no? Quizá hacer una imagen para bueno, nuestros espectadores. Claro, realmente el estrecho de Magallanes, ¿de qué estamos hablando, no? Hablamos de esa parte de mar que hay entre la Antártida y lo que hoy en día es la Tierra de Fuego, es algo más al norte. ¿Qué es exactamente? Sí. ¿Dónde está? Aquí esto es interesante porque, bueno, aquí recomendaría que cada uno mirase el mapa, habéis el Google Maps y mirase un poco, porque realmente te das cuenta de que el estrecho de Magallanes está muy poco por encima de lo que sería ya el Cabo de Hornos. Prácticamente parecería que sale a cuenta acabar de bordear simplemente el continente y no tener, ¿no? que buscar ese pequeño estrecho. Pero bueno, quien conocía, ¿no? en ese momento el Cabo de Hornos sabe que es una verdadera locura, era una verdadera locura cruzarlo, tormentas, los dos océanos, ¿no? El encuentro entre los dos océanos, los vientos, era algo pues realmente complejo y por lo tanto es un estrecho que su descubrimiento se utilizó, como digo, hasta prácticamente la inauguración del Canal de Panamá muchísimos años después, que es prácticamente, este dato no lo tengo, pero creo que es el siglo XIX, siglo XX. Sí, exacto, el siglo XX. No estoy seguro, 1904, 1914, pero sí, estamos hablando de... Sí, inicios del siglo XX, entonces realmente es un estrecho que es de importancia, no tanto por el tiempo que quizás te pueda ahorrar, que también te ahorra un poco de tiempo, sino por lo seguro que es estás ahí protegido, ¿no? De los vientos, de las mareas, de las corrientes, y entonces es eso, ¿no? Ahí radica la importancia. Vale, muy bien, nos habíamos quedado, entonces hemos pasado esta zona, ¿no? Ya nos olvidamos del Atlántico, ya hemos conseguido cruzar por ese pequeño estrecho, ¿no? Entre lo que sería el continente americano y Tierra de Fuego. Eso es. ¿Y dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos ahora? Pues sería la primera visión que tienen estos occidentales, por lo menos, seguro que alguien lo había visualizado antes, pero estos personajes occidentales de Castilla es la primera vez que ven el Pacífico y de hecho pues le dan ese nombre, ¿no? Porque se encuentran por primera vez ese mar tan extenso, bueno, ese océano tan extenso, tan tranquilo en ese momento, ¿no? Porque también veremos que pueden haber tormentas. Y se le da este nombre inicialmente, este nombre de Océano Pacífico, ¿no? Por su calma, por su tranquilidad. Y bueno, no sé, aquí podríamos... No es bien la segunda parte del viaje, pero sí empieza otra fase de este viaje. Sin duda, ¿no? Hemos empezado este viaje ya saliendo de España, la península ibérica, y cruzando por ahí, por el estrecho de Magallanes, América, y ya llegamos realmente donde se quería llegar, ¿no? El objetivo de este viaje no era otro que llegar a la especiería, que es esta zona con este nombre, en donde realmente pues había una gran cantidad de diferentes especies, como clavo, me has dicho hace un rato, curiosamente, y bueno, se quería llegar ahí para comerciar las especies desde las épocas milenarias, ¿no? Desde que los propios fenicios ya navegaban por el Mediterráneo, es una de las monedas de cambio más importantes. Aquí estamos en el siglo XVI, lo seguía siendo. Y claro, ¿y dónde llegan exactamente? ¿A qué zona, digamos, del Pacífico, de Asia, de lo que se conoce como Asia, llegaron? Sí, la primera parada, desde que salen del estrecho y visualizan el Pacífico, sería las Islas Marianas. Hay que decir igualmente que a pesar de que le pusieron este nombre de Pacífico, ese viaje hasta las Marianas es complejo. O sea, ahí se encontraron con muchos días de viaje y
y tuvieron realmente suerte de no encontrarse con tifones y tormentas importantes, pero bueno, es un viaje largo, falta de alimento, falta de agua, escorbuto, enfermedades, entonces, bueno, no llegaron inmediatamente, pero consiguieron llegar a hacer esta primera parada de las Marianas, que, bueno, todos los nombres realmente que vamos a decir a partir de ahora son nombres que fueron poniendo estos exploradores a las islas, no se llamaban evidentemente pues Islas Marianas. Y bueno, de las Marianas saltan a las Filipinas, que tampoco se llamaban así. Inicialmente ellos las llamaron Islas de San Lázaro. Las Filipinas fueron llamadas así posteriormente en honor a Felipe II, pero en ese momento pues las nombraron Islas de San Lázaro. Y bueno, aquí sí que nos podemos parar un momento porque pasaron ciertas cosas interesantes, ¿no? Y bueno, sí. De hecho perdemos a uno de los protagonistas de esta expedición y encontramos a nuestro segundo protagonista. Entonces, si quieres, hacemos una pequeña pausa en Filipinas. Sí, me parece perfecto. Y sí, efectivamente hemos llegado a lo que hoy en día se conoce a Filipinas, y ahí, digamos, había un caudillo, Lapu-Lapu, un caudillo que tiene una importancia bestial, ¿no? Aquí, si me permites, bueno, es un caudillo que vamos a ver cómo se desarrolló en la historia, qué influencia tuvo en el final de Magallanes y cómo se exaltó posteriormente. El resultado es que bueno, Magallanes tenía ciertos, por lo que yo he podido investigar, tenía, ¿no? Lo que se dice, varios contactos ahí con diferentes jefes también de la zona. Y a los que consiguió convertir al cristianismo. A los que consiguió convertir en muchos casos al cristianismo también en viajes anteriores. Pero aquí, bueno, pues tuvieron este problema con Lapu-Lapu, este conflicto, en donde, como tú antes muy bien me has comentado, por lo que hemos podido ver, ¿no? El orgullo de Magallanes, era una persona muy orgullosa. Cuando existió este conflicto entre Lapu-Lapu, en lugar de buscar ayuda en otros jefes de la zona, ¿no? De esas islas, en lugar a lo mejor incluso de, bueno, pues de haber plegado velas, ¿no? Como se dice, y de haber continuado, decidió que no, que tenía que dar la cara, que tenía que enfrentarse a esa batalla, digamos, contra Lapu-Lapu y, bueno, pues su ejército. Y bueno, y fue asesinado, murió en combate. Para que veamos un poco, ¿no? El alcance de esta confianza, exceso de confianza que tenía. Estamos hablando de miles de hombres por el lado de Lapu-Lapu, más de 1000, eso seguro, contra unos 50, aproximadamente 50 hombres de Magallanes, que, bueno, si bien tenían, pues eso, no más tecnología, los arcabuces del momento, armadura, no pudieron utilizar su artillería naval en aquella batalla porque quedaron demasiado lejos por temas de mareas y de tormentas y tal. No pudieron acercar los barcos a la playa donde se realizó la batalla como tal, por lo tanto no pudieron utilizar esa artillería. Y claro, sin artillería una batalla de miles de indios, o bueno, llamémoslo como queramos, los habitantes, ¿no? Indígenas, sí, correcto, contra los 50 soldados o viajeros de Magallanes, pues es a todas luces desequilibrado y bueno, pues finalizó como bien sabes, ¿no? Sí, ¿no? Como vemos aquí, hemos visto quizá en el cine muchas veces películas como 300 y bueno, todo muy épico, pero bueno, la vida real pues no era tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la muerte de Magallanes, ¿no? En el 1521, si no me equivoco, y a partir de aquí ya empezamos a escuchar un nombre que nos va, bueno, que es de vital importancia, que es Juan Sebastián Elcano. Claro, antes de llegar a Juan Sebastián Elcano, me gustaría hablar sobre otro hombre, que es Enrique, el esclavo Enrique, el cual fue un esclavo, bueno, digamos, al servicio, ¿no? de Magallanes, que cuando Magallanes murió, bueno, pues se autoliberó, lo considero así, y bueno, se dejó influenciar también por las tribus locales, ¿no? por esos, digamos, indígenas que hemos estado hablando. Hay que decir que Enrique era malasio, o sea, no estamos hablando, ¿no? de un personaje portugués o de un personaje castellano. De hecho, le sirvió de mucha ayuda, porque cuando ellos llegaron por primera vez a Filipinas, se dieron cuenta de que Enrique, que Magallanes había adquirido en Malasia, pues hacía en una de sus expediciones anteriores que habían realizado por el camino original, digamos, por el camino portugués. Este personaje, Enrique, se podía comenzar a entender con los filipinos, lo cual nos dice que el viaje estaba cerca de llegar a su final, ¿no? Al final, si vemos que ya yendo por el nuevo camino te está tu
este esclavo Enrique ya se entiende con los indígenas de Filipinas, quiere decir que estás a punto de llegar a Malasia o a donde lo habías adquirido, pero por el otro lado. Entonces, sí, como decía Fran, pues después de la muerte de Magallanes, este personaje se libera. Y bueno, cuéntanos. Sí, hay una historia muy interesante, ¿no? Porque hemos visto aquí como, bueno, realmente pues estos diferentes pueblos, ¿no? Lógicamente buscaban su propio interés. Aquí tenemos que mencionar también a Cebú, ¿no? Digamos también uno de los jefes de esta zona, de Cebú, en donde también, digamos, continúa esta, no tradición, pero simplemente, bueno, conflicto con ya lo que quedaba de la expedición. Y me resulta muy curioso porque no sé si habéis visto las bodas rojas, ¿no? Sí, la boda roja de Juego de Tronos. Para quien haya visto Juego de Tronos. Para quien haya visto Juego de Tronos os va a sonar familiar porque, bueno, pues invitaron a la expedición española allí a tierra firme, ¿no? A tener un convite, a cenar juntos. Y cuando estaban todos en la sala principal, cuando estaban dispuestos a empezar el banquete, pues bueno, sintieron el filo, ¿no? El filo de los cuchillos y el filo en lugar de cortar la carne en el plato, pues en sus propias carnes, ¿no? Nunca mejor dicho. Y fueron asesinados varios miembros de la expedición, traicionados por estos caudillos locales, ¿no? Que, bueno, como decimos, pues al final cada uno, ¿no? Hace su guerra y ellos pues tenían también sus intereses, pero como vemos, hemos hecho esta mención a Juego de Tronos, es algo que hoy en la ficción se suele recrear, sí. Pero muchas veces la realidad supera la ficción, sí. Sin duda alguna, ¿no? Y claro, ya tenemos toda esta figura, este mapa que nos hemos hecho, nunca mejor dicho, ¿no? Donde ya hemos atravesado América, ya estamos ahí en lo que hoy en día sería Filipinas, ¿no? Esa parte del Océano Pacífico, Índico. Y claro, ¿qué pasó, no? Porque se quedaron ahí las naves, continuaron hacia algún lugar sí concreto. ¿Qué pasó exactamente? Aquí sí que entra nuestro segundo protagonista, ¿no? El segundo héroe de esta aventura, de esta expedición, que, como decías, ¿no? Ya has introducido muy brevemente a Juan Sebastián Elcano, ¿no? ¿Qué decir de Elcano? Exactamente, yo creo que Elcano es la imagen de explorador por antonomasia, ¿no? Es la figura que todos nos podríamos imaginar. Antes lo hemos estado y algunas me las sabía de Elcano, otras me las has dicho tú, ¿no? Si no recuerdo, has dicho que estuvo en Orán, ¿no? Sí, mira, por decir en orden, todos los personajes bajo los que sirvió Elcano, es así, mira, Elcano nació en la época de los Reyes Católicos, ya tenemos aquí unos personajes importantes, ¿no? Luego hizo una expedición a las zonas de Argel y toda esa zona que en aquel momento pues estaba también en disputa un poco entre Portugal y Castilla, al servicio del cardenal Cisneros, también un personaje importante, ¿no? En la historia de Castilla. Sirvió, este punto que a mí me gusta mucho, que también algún día vamos a hablar de este personaje, sirvió en las campañas italianas del Gran Capitán. Sí, Gonzalo Fernández de Córdoba. Gonzalo Fernández de Córdoba, sí. Un personaje importantísimo y muy poco conocido para lo que debería. Se tendrían que haber hecho 2 series, 3 películas de este personaje del Gran Capitán. Y bueno, incluso se comenta esta parte, y la verdad es que no sé si es 100% confirmada, pero se comenta que cuando ya estuvo en Sevilla aprendiendo a pilotar naves y a todo tema de navegación, pudo estar en contacto con Américo Vespuccio, también un personaje muy conocido, ¿no? En temas de navegación y de mapas y todo este tema. Sí, así que simplemente con estos 4 detalles ya te puedes imaginar que Elcano es un navegante, un explorador, por antonomasia, ¿no? Digamos, el que todos nos imaginamos. Hay gente que bueno, no sé, decimos si es suerte, ¿no? Pero nació exactamente en el momento de la historia y, bueno, pues pudo vivir todas estas vivencias. Entonces, claro, volvemos a nuestra expedición, hemos dicho ya Magallanes fue asesinado y nos quedamos sin un capitán general, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién las dirige? Pues en este momento es cuando se decide que sea Juan Sebastián Elcano el nuevo capitán de esta flota, una flota ya muy mermada, como hemos visto, por las diferentes batallas y por todo, en donde, bueno, decide embarcarse, ¿no? A lo que sería las Islas Molucas, que es un poco también uno de los objetivos, el objetivo principal. Sí.
bueno, pues para cargar todas esas especies, sobre todo el clavo, como hemos visto. Y aquí ya llegamos a un punto muy importante, porque realmente si hemos hablado de Estrecho de Magallanes o incluso Expedición de Magallanes y tal, realmente ahora el Cano es quien toma completamente el control, ¿no? Quien toma el protagonismo de esta historia, y en un acto de pura voluntad, ¿no? Un acto muy personal, decide, en lugar de volver por el camino que habían hecho y que ya conocían a través de este nuevo estrecho que habían navegado, es decir, otra vez por el Pacífico e irse hacia, bueno, hacia el Atlántico y hacia la península ibérica, decide que no, que pretende dar la vuelta al mundo, quiere ser la primera persona que circunnavegue todo el mundo, con lo que ello supone, como hemos hablado anteriormente del Tratado de Tordesillas, invadir aguas portuguesas, zonas de control portugués. Y de este modo, claro, podría haber sido perfectamente un casus belli, ¿no? Que siempre están presentes en la historia. Y también es desaconsejando las órdenes, ¿no? Las órdenes reales de Carlos I. Entonces es bueno, realmente interesante cómo esta figura. Esta decisión que tomó el Cano es vital y realmente es bastante probable, ¿no? No podremos saber nunca lo que elegiría Magallanes de haber seguido al mando de la expedición, de haber estado vivo, pero es probable que se hubiese ceñido a las órdenes que tenía de Carlos I y también un poco, ¿no? por el miedo a su propio país, ¿no? A Portugal. Lo más probable, lo que indica la lógica es volver por el camino por el que habían venido, por lo que no se habría completado esta. Recordemos que no es el objetivo original de este viaje, no era dar una vuelta al mundo, sino que era encontrar las especies por esta otra ruta y por lo tanto, bueno, aquí entra la importancia, ¿no? del Cano de tomar esta decisión bastante complicada que ahora veremos. También tiene su complejidad volver por este camino, que es al final completar la vuelta al mundo y hacer este hito que se recuerda hasta el día de hoy. Y bueno, pues están entre las dificultades, para que nos hagamos una idea, aparte de lo que comentaba Frank, que es hacer la ruta portuguesa en sentido contrario, por lo tanto te puedes encontrar en cualquier momento pues mercantes y también a barcos armados portugueses que vigilaban esta ruta, controlaban esta ruta, pero es que además de eso estamos hablando de cruzar el Índico en sentido contrario hasta llegar a África, y estamos hablando de pasar el Cabo de Buena Esperanza, que no es sencillo, no es nada fácil, porque se le llamó Buena Esperanza un poco para animar a los viajeros, pero recordemos que el nombre original es Cabo de las Tormentas, porque es este cabo, ¿no? Que estamos hablando en Sudáfrica. Sí, el cabo es pasar África por debajo y volver de esta manera al Atlántico, pero es un viaje que en el estado en que ya se encontraban estas naves, esto no lo hemos comentado, pero salieron 5 naves originalmente de Sevilla, y en el momento en que el Cano toma el mando ya solo quedan 2. Sí. Ya solo quedan 2, por lo tanto, y 2 que no están en las mejores de las condiciones. No. Por lo que tomar esta decisión con las 2 naves cargadas de clavo hasta los topes, toneladas, estamos hablando de toneladas y toneladas de clavo, de especias, es valiente, rozando prácticamente un poco el suicidio. Sí, una temeridad, ¿no? Eso es una temeridad. Seguro que a muchos habréis jugado a diferentes juegos de ordenador, ¿no? También de pues Age of Empires, Civilization, juegos así, en donde tú ves, ¿no? Tú tienes tu parte de control y ves la que tienen tus enemigos y tal, e intentas evitarlos o no entrar en su zona de territorio, ¿no? Para no saltar las alarmas. Eso llevado a una escala mundial, ¿no? Literalmente mundial, por toda la zona del Océano Índico, de la zona de ese impasse entre Asia y África, luego bordear África. Digamos, tenían todos los diferentes checkpoints, ¿no? de los portugueses controlando, y los tuvieron que ir evadiendo. Sí. De hecho, me has contado también una anécdota muy curiosa, ya una vez pasado, ¿no? El Cabo de Buena Esperanza, en la costa occidental de África, en donde tuvieron algo, ¿no? Tuvieron también parece que casi los pillan, ¿no? Casi los descubren. Sí. Al final, como decimos, ¿no? Las naves estaban en el estado que estaban, la tripulación estaba en ese estado también malo, faltaba comida, faltaba agua, por lo que tuvieron que hacer, a pesar de que estaban intentando evitar de todas las maneras posibles evitar a los portugueses, tuvieron que hacer una parada en la costa de África, una vez ya bordeado el Cabo de Buena Esperanza. Y tuvieron que hacer una parada en zona de influencia portuguesa para comprar alimentos. Entonces, bueno, bajaron los tripulantes que se encontraban en mejor estado para no dar esa impresión, ¿no? de expedición castellana, y bajaron a por comida, bajaron a por agua, pero claro, tenían que conseguir realmente tanto alimento, tanto reaprovisionamiento que llamaron la atención. Y además
Aquí sí que seguramente por error, ¿no?, de alguno de los tripulantes se intentó pagar cierta parte de esa mercancía con clavo y aquí es donde ya saltaron todas las alarmas de los portugueses porque, como decimos, pues las Molucas y toda esta zona de la especiería es control portugués total y si alguien te intenta pagar con tus propias especias, pues saltan las alarmas. Y tuvieron que huir de nuevo, un poco como habían huido también de Filipinas, ¿no? A toda prisa y en este caso incluso abandonando estos tripulantes que habían bajado a esta zona portuguesa de África. Claro. Y bueno, desde este punto hasta... Ya enlazamos un poco con el final del viaje, no sé si quieres comentar un punto más. Me parece apasionante, ¿no? Este juego realmente de gato y el ratón, ¿no? Lo estamos viendo aquí, como estas dos naves tripuladas por el Cano, pues tuvieron que hacer eso, ¿no? Bueno, realmente en este punto ya estamos hablando de una sola nave. En este punto estamos hablando de una sola nave porque al intentar salir de las Molucas cargados de clavo, una de las dos naves no pudo ya continuar el viaje y se decidieron a dejarla en reparación en las islas y solo continuó la Victoria. La Victoria es la nave que definitivamente consigue volver, por lo que aquí en este punto estamos hablando de una única nave. Para que veamos también un poco el empeño, ¿no?, en cargar hasta los topes las naves de clavo, hay que decir que, para poner un símil, en aquella época, por lo que he podido encontrar, 1 kilo de clavo era equivalente a 1 kilo de oro. ¿Vale? Entonces no vamos a traducirlo tampoco a moneda actual porque tampoco tendría mucho sentido, ya sabemos que no, este tipo de cambios no tienen mucha lógica por temas de inflación y por todo eso. Pero sí que a nivel de oro... el valor que tiene el oro, ¿no? Y sobre todo, precisamente, como tú lo has dicho, hoy en día, ¿no?, por el tema de la inflación, es un valor refugio y que sigue creciendo, entonces siempre ha sido, ¿no? Y claro, muy interesante y esto lo enlaza también, muy bien dicho, ¿no?, de salir solo quedaban ya 2 naves, las otras se habían perdido, pero con digamos, tener que escapar de este contacto con los portugueses, el deseo y la importancia vital de llegar por lo menos con una nave, ¿no? De no haber hecho ese viaje en vano, bueno, tenemos 5, tenemos un capitán general como Magallanes, pues al menos vamos a intentar volver con una nave y con alguien tripulándola, porque ahí estaba el éxito, ¿no? Si no, pues esto hubiera sido un fracaso y entonces ahí vemos la importancia y bueno, la presión para llegar. Y bueno, como has comentado, salieron, digamos, de este punto ya de la costa occidental africana y ya llegaron a la parte final del viaje, ¿no?, en Sanlúcar de Barrameda y un par de días más tarde adentrándose a Sevilla, remolcando el navío porque estaba hecho polvo, literalmente. Sí. Y bueno, aquí en este 8 de septiembre de 1522 es cuando acaba esta película que sin duda alguna es mejor que la ficción. Te das cuenta que prácticamente es un milagro, ¿no?, que llegasen entre unas cosas, entre esta persecución portuguesa, las tormentas, las enfermedades. La verdad es que no tengo claro el número de tripulantes que consiguieron finalizar, pero muchos se perdieron por el camino. Y bueno, es una hazaña, es una tremenda hazaña. Y nada, podemos pasar a comentar en último lugar, pues eso, ¿no?, ciertas curiosidades que nos hemos dejado a lo largo del viaje. No sé si tienes alguna en mente. Sí. Quiero terminar con una cita, pero lo dejamos un poquito más hacia adelante, vale, porque me parece muy interesante, ¿no? Algunas, estás hablando de las diferentes dificultades de haber hecho este viaje, por lo que hemos hablado, por enfermedades, ¿no? También lo acabas de comentar. Y bueno, me parece muy interesante también el legado, ¿no?, el legado de este viaje, que también sirvió como la puerta de entrada a los siguientes descubridores, los siguientes comerciantes, conquistadores españoles en búsqueda de ese océano Pacífico, como más tarde pudo ser, por ejemplo, Legazpi en Filipinas, o incluso avistando diferentes archipiélagos de este océano Pacífico-Índico, como podría ser Hawái. Y también, por ejemplo, un hecho muy interesante, que es como Báez de Torres cruzó también lo que es el estrecho entre la Nueva Guinea y Australia, ¿no? Es algo así que tú también anteriormente me habías comentado, fuera de cámaras, ¿no?, que el Cano pudo, si los vientos y lo que fuera te hubiera llevado un poquito más hacia la costa occidental australiana, pudo haber sido la primera persona. Es una de las curiosidades que podemos comentar, que de hecho sí, en el momento de salir, de comenzar este viaje ya intentando volver en sentido contrario, ¿no?, y acabar esta vuelta al mundo, se fueron tan al sur por intentar evitar, a pesar de que iban por la ruta portuguesa, intentar evitar al máximo los portugueses, se fueron tan al sur
que realmente debieron quedar prácticamente a poca distancia de lo que es Australia. Y bueno, aquí entraríamos un poco en historia ficción, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, ¿no? Si también Castilla hubiese descubierto a Australia o Nueva Zelanda, a toda esta zona, ¿no? De Oceanía. Y bueno, que es una visión interesante, ¿no? Sin duda, pero no se dio. Simplemente pues pasaron muy cerca, debieron pasar muy cerca. Sí, 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 sin duda que es algo muy interesante, ¿no? Y claro, me gustaría, antes de cerrar y un poco hablar de cómo se considera esta hazaña hoy en día, simplemente tocar muy brevemente, ¿no? Porque en alguna historiografía se menciona, según qué países, ¿no? Se menciona que Magallanes pudo haber hecho ya la vuelta al mundo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo va a dar la vuelta al mundo si murió en Filipinas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Sí, surgió, ¿no? de varios países, se supone que de Francia, incluso de Portugal, ¿no? De intentar asignar esta hazaña, esta vuelta al mundo, esta primera vuelta al mundo, tanto a Magallanes, incluso a Enrique, ¿no? O sea, fíjate que hay un poco de desesperación, ¿no? En intentar quitar esto de manos castellanas, digamos, y dárselo a cualquier otra persona realmente. Y bueno, pues porque al final Enrique, como decíamos, era malasio y había sido comprado en Malasia. Entonces, claro, esto quiere decir que Magallanes inicialmente había hecho el viaje por la ruta portuguesa, había llegado a Malasia y había comprado este esclavo. Y bueno, pues evidentemente cuando hicieron la vuelta por este otro lado, esta expedición de la que estamos hablando nosotros, se acercaron a esa zona, pero ninguno de los dos llegó hasta allí. O sea, al final, Magallanes murió en Filipinas y Enrique pues sí, realizó esta traición y se quedó por esa zona. No se sabe muy bien cuál fue su final, pero no llegaron a Malasia, y aun en el caso de que lo hubiesen hecho, hubiese sido en dos expediciones distintas, ¿no? La primera hubiese sido en la ruta original hacia Malasia y la segunda luego hubiesen vuelto por el camino normal y luego hubiesen comenzado esta otra expedición, por lo que la vuelta real, la primera vuelta real, pues es indudablemente la que realizó finalmente el Cano. El Cano, ¿no? Una vuelta que enlazo con la actualidad de una importancia vital, ¿no? Porque realmente es la primera persona que da fe, ¿no? Da fe de circunnavegar el mundo completamente y que la Tierra es redonda también, ¿no? Sí. Digamos, empíricamente no se había comprobado. Empíricamente no se había comprobado y es el Cano, ¿no? Es Juan Sebastián Elcano el que consigue hacer este viaje alrededor del mundo y quien demuestra esto, ¿no? Y como algo muy interesante, hemos hablado al principio todo de las relaciones entre España y Portugal, ¿no? Esa tensión tira y afloja, como gesto, digamos, de buena voluntad entre países vecinos, a partir del 2022, cuando se cumplieron 500 años de la finalización de este viaje, se promulgó hacer, digamos, una propuesta hacia la UNESCO de considerar esta hazaña, esta expedición, como patrimonio histórico mundial. Merecido, ¿verdad? Merecido, totalmente merecido, digamos, de la mano a ambos países. Y sí, efectivamente, en el año pasado, en 2023, fue aceptada y ahí queda como una de las mayores hazañas de... Pues, Fran, antes de que cierres con esta cita que comentabas, simplemente yo por remarcar, ¿no? Continuar remarcando la dificultad del viaje, por si no había quedado claro, simplemente decir el número de días, ¿no? Decirlo en días, son 1083 días de expedición desde el día en el que salieron hasta el que volvieron, y eso son prácticamente 3 años, 3 años de viaje con sus respectivos estaciones, sus inviernos, ¿no? Sus escaseces de comida, de agua, o sea, bueno, es una auténtica barbaridad imaginárselo en aquella época. Y nada, por mí pues puedo cerrar aquí, vamos con esta última cita, ¿no? Sí, os voy a leer una cita de que el propio Elcano escribió a Carlos I una vez finalizado este viaje, que dice tal cual: «Mas sabrá su alta majestad lo que más sabemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente». Bueno, yo creo que esto es el resumen perfecto, ¿no? Juan Sebastián Elcano era consciente de que él quería dar la vuelta al mundo, de que se podía circunnavegar el globo, y es realmente lo que es esa voluntad, ese deseo que tiene el humano muchas veces de dar ese paso más allá, lo que lo ha convertido en héroe. Y bueno, junto a Magallanes en esa primera parte, pues sin duda alguna... Magallanes y todos personajes que son desconocidos, que participaban bueno, no todos son desconocidos porque tenemos varios nombres que no hemos comentado,
pero bueno, que también estaban ahí en esa expedición. Exacto, exacto. La historia la componen los grandes nombres y sobre todo los pequeños nombres, ¿no? Sí. Pues Javi, un placer en este set que tenemos hoy aquí. No sé cuándo lo volveremos a repetir, seguro que pronto o en algún otro episodio. Y nada, esto es todo por mi parte. ¿Deseas añadir algo más? Nada más, nos vemos en el próximo trago, ¿no? De este dial de Perfecto. tiempo. Hoy nos hemos embarcado en esta aventura, veremos lo que es lo siguiente. Pues nada, Javi, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.